FM Mundo. Con el auspicio de la Universidad Internacional de Valencia. Telefónica Business Solutions. Soluciones digitales para poner a un país de pie. En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Una decisión con visión. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la carta. Soy Gisela Bayona y estaré junto a ustedes en esta hora de noticias. Nuestras entrevistas vamos a conversar sobre las elecciones en los Estados Unidos que se definirán en noviembre próximo. Está entre Donald Trump o Joe Biden. Vamos a dialogar con Roberto Usurieta, él es analista político y también colaborador de nuestra cadena aliada CNN en español. También vamos a conversar con Santiago Guarderas, él es vicealcalde de Quito. Vamos a hablar sobre las decisiones que tomará el COE metropolitano una vez que haya finalizado el estado de excepción. Pero pasamos de inmediato con los titulares. Titulares de Notimundo a la carta. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, afirmó que las acusaciones por presunta corrupción en su contra son un delito. La comisión multipartidista procesará políticamente en rebeldía al asambleísta Eliseo Azuero por no comparecer ante las investigaciones de actos de corrupción. El Ejecutivo tiene 30 días para decidir sobre el Código de la Salud. La ministra María Paula Romo negó los rumores de renuncia de la vicepresidenta María Alejandra Muñoz. Ecuador registra 113.767 casos confirmados y 6.556 fallecidos por COVID-19. Estados Unidos supera los 6 millones de casos de COVID-19. Bolivia relaja las restricciones de confinamiento con la intención de impulsar la economía. Por primera vez llega a Emiratos Árabes Unidos un vuelo comercial desde Israel. Las solicitudes de asilo en la Unión Europea vuelven a incrementar a 5 años de la ola migratoria. Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias. 13:06, iniciamos el desarrollo de la información. A través de un video difundido en sus redes sociales, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, respondió a lo que denominó ataques e infamias de los últimos días y señaló que estar sujeta a críticas como funcionaria es lo normal, pero acusarla de delitos es inaceptable. Escuchemos. Como funcionaria estoy sujeta a críticas. Así es la democracia. Recibo esas críticas con tolerancia. Incluso ante los ataques más viles, he tenido siempre la prudencia necesaria para responder en unos casos y para guardar silencio en otros y no afectar las investigaciones, para ser responsable.
Pero acusar falsamente no es una crítica, es un delito. Y en medio de este delito disfrazado de información, las preguntas que surgen son: ¿por qué? ¿Para qué? ¿A quién benefician? ¿Qué intereses defienden? Así que lo primero que haré es explicar cómo funciona el Ministerio de Gobierno, porque está claro que más de uno no lo entiende. Por un lado, el Ministerio se encarga de la seguridad y el orden público, al mando de la Policía Nacional, las intendencias y las comisarías. Por otro lado, el Ministerio se encarga de la política. Un ministro de Gobierno dialoga, habla, se comunica, busca acuerdos, consensos con todas las fuerzas políticas, con las autoridades de elección popular, con las instituciones. Soy la segunda mujer en el cargo en 200 años y eso tal vez a algunos hombres que añoran el viejo país no les parece adecuado. Por mi cargo se entiende que haya hablado no solo con el asambleísta Mendoza, sino con muchos otros asambleístas. Yo diría que casi con todos. 13:08 con los votos de los legisladores José Serrano, Liliana Durán y Franco Romero. La comisión multipartidista que investiga al exasambleísta Eliseo Azuero decidió procesarlo políticamente en rebeldía por no contar con la comparecencia del denunciado. El presidente de la mesa, José Serrano, y la asambleísta correísta Liliana Durán coincidieron en que, según la ley orgánica de la función legislativa, la comparecencia es indelegable y personal. Durán, quien propuso la moción, señaló que Azuero ha demostrado cobardía, temor y ocultamiento de su testimonio para conocer la verdad de los hechos que se investigan. Y Serrano anunció que tanto el video enviado por Azuero en días anteriores como los documentos relacionados a certificaciones médicas que justifican su inasistencia por su vulnerable estado de salud serán puestos a conocimiento de la comisión en el término de prueba. 5 artículos del Código Orgánico Integral Penal y 6 artículos del Código Penal anterior serán debatidos dentro del recurso de casación planteado en contra de la sentencia por el delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016. La audiencia está citada para el 3 de septiembre próximo en la Corte Nacional de Justicia. En la diligencia, los conjueces temporales de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Lauro de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra, serán quienes escuchen los argumentos que entreguen los abogados de los 15 procesados a quienes admitieron los recursos de casación. El tribunal, que estará presidido por de la Cadena, deberá definir si existen violaciones a la ley en la sentencia del caso, ya sea por contravenir expresamente a su texto, por haber hecho una indebida aplicación de ella o por haberla interpretado erróneamente, como se señala en el artículo 656 del Código Integral Penal. Según el informe, con el voto de la mayoría de los jueces de la Cadena y Layedra, se admitieron varios de los recursos interpuestos por los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass, de los exfuncionarios públicos Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Pamela Martínez, el exlegislador Cristian Viteri y la actual asambleísta Viviana Bonilla. El Consejo Nacional Electoral aprobó el Fondo de Promoción Electoral para la propaganda de los candidatos que participarán en las elecciones generales de febrero de 2021. Sin embargo, el organismo electoral tiene pendiente una deuda con los medios de comunicación de 5 campañas pasadas que superan los $31 millones. La proyección del Fondo de Promoción Electoral es de 20,3 millones. En un inicio, el monto era de 42,8 millones y se redujo a 22,5 millones por la crítica situación económica que atraviesa el país. El Estado asigna este valor a través del Consejo Nacional Electoral para financiar la propaganda en los medios en los 45 días de campaña. Los candidatos y organizaciones políticas están impedidos de pagar estos espacios por su propia cuenta. Se estima que unos $300,000 les tocaría a cada uno de los binomios presidencial y si hay segunda vuelta, pues la cifra aumentaría a unos $400,000. El domingo pasado, Fabricio Correa se convirtió en el 5º candidato en aceptar la candidatura presidencial ante el Consejo Nacional Electoral. Lo hizo en compañía de la empresaria quiteña Marcia Yazbek, con quien forma binomio. Ambos participarán
en representación del movimiento Justicia Social, que tiene un litigio por mantener su personería jurídica en el Consejo Nacional Electoral. También se realizó la aceptación de las candidaturas asambleístas nacionales y Parlamento Andino. La lista va encabezada por Tabitha Vélez. En ese espacio, Correa convocó a un gran frente ciudadano en contra de los políticos pillos, según dijo. De los 20 precandidatos que arrojaron las primarias, también han aceptado la postulación Gerson Almeida por el Movimiento Ecuatoriano Unido, Guillermo Lazo de Creo, Gustavo Larrea por Democracia Sí y Andrés Arauz de Centro Democrático. El plazo culmina este jueves 3 de septiembre. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos. Hoy es para compartir una nueva forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses tus compras en establecimientos participantes. Además, recibe el 40% de descuento en Tommy Hilfiger. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo. Inicio del espacio publicitario. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Una decisión con visión. En tu mundo, esta es la hora. Son las 13 horas, con 14 minutos. Seamos puntuales, FM Mundo. En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Inicio de periodo, agosto 2020. Más información en www.uid.edu.es. Ecuador. Revivamos juntos la historia de la banda emblemática de toda una generación. Verde 70. Por eso me pierdo la vida y te busco. Exitoína. El tour más completo de Verde 70 presenta la experiencia más adictiva de toda su carrera. Me pierdo. Exitoína Tour. Un recorrido por su historia. No puedo estar sin su música, sus canciones y anécdotas. las palabras. A través de su puesta en escena, galería interactiva y merchandising. Entonces tu bufanda gris. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es. 20% de descuento con tarjetas Produbanco hasta el 6 de septiembre. Con la garantía de Shows Online S, te lo trae Top Shows Live. Niño,
Niños, se terminó el recreo. Volvamos a clases. Este año el tono de tu computador será la nueva campana del recreo. Tus compras desde $40 en Scala Shopping participan en el sorteo de una increíble combinación de productos y servicios para que arranques el nuevo año con todo lo que necesitas. Snacks, internet para casa, cortes de cabello, gift cards y mucho más. Todo lo que queremos es que regreses a clases con tu School Pack. Scala Shopping. Beneficio exclusivo Socios Diners Club, triple cupón. Con Maxi Plus, ahora regreso de Super Maxi y traigo combos, bonos, megas y minutos para mi familia. Mis compras suman Maxi Recargas y así nos comunicamos todos. Además, del 13 de agosto al 9 de septiembre me llevo un Samsung Galaxy A71 con chip y 2 combos de $7 incluidos a $369 por compras de $60 en marcas participantes. Cámbiense ya a Maxi Plus, la nueva marca de telefonía móvil de Super Maxi. El nuevo timbre de clases. El nuevo recreo. Papi, ven a jugar conmigo. Los nuevos trabajos en grupo. Juntos nos sobreponemos encontrando nuevas formas de aprender. Este regreso a clases participa por la devolución de tus compras por hasta $1,000 con tu tarjeta Diners Club en librerías, informática, vestimenta, ópticas, estudio en casa, telefonía y comunicación. Además recibe seguro de educación protegida. Estamos en modo Ecuador. Diners Club, unión sin límites. Aplican condiciones. A lo largo de nuestra historia hemos aprendido que tan importante como tener claras tus metas es rodearte de las personas que pueden ayudarte a alcanzarlas. En la Universidad Internacional de Valencia, nuestro equipo de más de 900 docentes ha acompañado a más de 35,000 estudiantes a conseguir sus metas. Es el momento de cumplir las tuyas con una universidad online reconocida por el Gobierno de España con más de 14,000 clases online en directo. ¿Y tú? ¿Qué quieres aprender? Descubre nuestras carreras y maestrías online en universidadviu.com. VIU, Universidad Online. En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Inicio de periodo, agosto 2020. Más información en www.uid.edu.es. Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play. Fin del espacio publicitario. El mundo cambió. Empezamos esta nueva etapa con un mar de oportunidades y lo más importante, listos para hacer las cosas de manera diferente. Que tu negocio y empresa se levanten, que tus nuevos proyectos se difundan con fuerza y lleguen a toda nuestra extensa audiencia. Porque en FM Mundo sabemos hacerlo bien. Reinvéntate, reactívate. No dejes pasar más tiempo. Tus consumidores te están esperando. Mantén tu marca viva en FM Mundo. Publicidad 360 de gran impacto. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Orgullosamente presentamos FM Mundo Live. No te pierdas Notimundo en vivo, las mejores entrevistas y un mundo de imágenes. Míranos en directo por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. FM Mundo, siempre a la vanguardia de la radio ecuatoriana. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Los estadounidenses se preparan para las elecciones generales de este próximo noviembre, en las que se enfrentarán el actual presidente Donald Trump del Partido Republicano y el ex vicepresidente Joe Biden del Partido Demócrata. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:21. Nos acompaña en este momento Roberto Izurieta. Él es analista político y colaborador de nuestra cadena aliada CNN en español. Roberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Gracias, buenas tardes. Roberto, el mandatario estadounidense Donald Trump aparece de forma consistente en las encuestas por detrás del aspirante presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, quien es principalmente conocido por ser el vicepresidente de Barack Obama. La tendencia histórica en los Estados Unidos indica que un mandatario que busca la reelección suele ser el favorito. De hecho, hasta ahora solamente 10 presidentes de un total de 45 han fracasado en ese empeño de reelegirse. ¿Cómo se encuentran al momento las encuestas? ¿Cómo se están moviendo? En las encuestas, la distancia que le beneficiaba y le beneficia a Biden se ha cortado. En algunos momentos ha llegado a estar sobre los 10 puntos, ahora estaría alrededor de los 5 puntos. En otras palabras, lo que esto nos dice es que esta es una elección todavía muy apretada, de un pronóstico reservado. Hasta este momento, los distintos elementos de la coyuntura, la pandemia, la crisis económica, sin lugar a dudas le ha ayudado al vicepresidente Biden. Así es. Ahora, el que esté Donald Trump un poco detrás, obviamente no quiere decir, como usted decía, nada está dicho, no quiere decir que es una derrota, pero sin embargo hemos visto ciertos comportamientos en las elecciones en los Estados Unidos, donde, por cierto, los presidentes son electos a través de un mecanismo muy distinto al nuestro, que es el mecanismo de segundo grado, conocido como colegios electorales. Este mecanismo permitió a Trump ganar la presidencia en 2016, pese a haber obtenido casi 3 millones de votos menos que Hillary Clinton. ¿Cómo funciona, si podemos explicarle a nuestra audiencia, cómo funciona un poco este sistema de colegios electorales en los Estados Unidos, para que entendamos cómo pudo haber ganado las elecciones anteriores, pues con 3 millones de votos menos, haber ganado Donald Trump frente a Hillary Clinton? Los delegados electorales representan a cada uno de los estados. Los Estados Unidos es un estado, es una federación de estados. Entonces cada estado elige su número de delegados. Tienen la mayoría de ellos, la enorme mayoría de ellos, el sistema de que el que gana se lleva todo. Esto es, tú puedes ganar un estado con ya lo mismo que ganes con 0.1% que con 30%. Eso es lo que produce el que tú puedes ganar una serie de estados con 0.1, y a pesar que ganaste algunos con más de 30 puntos, no compensa la diferencia de esos 0.1 que se llevaron todos los ganadores. Esos de los que su diferencia está muy cercana, alrededor de 1%, son lo que se llama los estados en disputa. Y los estados en disputa son más o menos, dependiendo de la elección, alrededor de 5 o 10 estados. En esos estados en disputa, Donald Trump ganó la mayoría de ellos. El más famoso o notorio siempre generalmente es el estado de Florida. Entonces, en el estado de Florida ganó con más o menos un punto, un poco más, pero en los otros ganó con sustancialmente menos de 1. Entonces, una pequeña diferencia hace una gran diferencia. ¿Cuáles son esos estados claves para ganar las elecciones en los Estados Unidos? Generalmente estamos hablando de Florida, el más famoso, Iowa, Minnesota, Wisconsin, Pensilvania. Dependiendo de las elecciones, a veces antes era Virginia, ya Virginia es menos, quizás Carolina del Norte, pero en general son esos, o sea, digamos, Florida, Pensilvania, Iowa, Wisconsin, Minnesota. ¿Hacia qué lado ve usted que se mueve el voto latino? ¿Hacia dónde empuja en estas elecciones? El voto latino generalmente vota demócrata en una buena mayoría. El único republicano que ha sacado un buen porcentaje o el mayor porcentaje, aún siendo minoría, de los hispanos fue George Bush. Recordemos que George Bush tiene una historia muy relacionada con el mundo, sobre todo con México. Su cuñada era mexicana, su esposo Jeff, que fue gobernador de Florida, su esposa era mexicana, sus hijos hablaban español. George Bush hablaba
español era gobernador de Texas, donde hay una enorme población hispana. Entonces, Donald Trump está lejos de llegar a ese porcentaje y yo no lo veo muy probable que gane el voto hispano, no por eso no puede ganar, eso significa que no puede ganar la elección. Pero en una elección cercana, si tú aumentas tu porcentaje en cualquiera de los segmentos, sean hispanos, mujeres, o como diría, viéndolo de otra manera, en los estados en disputa, una pequeña diferencia puede hacer la enorme diferencia de ganar o perder. Ahora, el manejo de la pandemia en los Estados Unidos ha sido causa de una gran polémica, sobre todo porque es uno de los países con mayor número de contagios, de muertos. ¿Cómo afecta esta gestión o este manejo del COVID-19 en los Estados Unidos la participación de Donald Trump? Este es uno de los puntos más débiles y que probablemente más le ha costado en términos de intención de voto a Donald Trump. El manejo de la pandemia es de los peores evaluados dentro del gobierno de Donald Trump. Lo mejor evaluado que él tenía era el manejo de la economía. Después, por el mal manejo de la pandemia, lo que yo siempre digo, yo a él jamás le culparé por la pandemia, pero sí lo responsabilizo por el manejo que ha tenido, el mal manejo que ha tenido el gobierno federal y Donald Trump en esta pandemia, lo cual ha agravado la situación económica y sin lugar a dudas la ha extendido el hecho de cuánto tiempo estamos con restricciones. El otro elemento que ahora vuelve a ser complicado de entender es la violencia. Esto es, la mayoría de los ciudadanos piensan que Biden sería un presidente más conciliador. La mayoría de los ciudadanos quieren expresar su solidaridad con los afroamericanos, pero al mismo tiempo un buen número de los ciudadanos no les gusta la violencia que está sucediendo. Entonces, ahí es un tema complejo, porque si bien muchos piensan que Donald Trump está incrementando esa agresividad, en última instancia, la solidaridad que ha demostrado o producido la lucha por los derechos de los afroamericanos está siendo matizada, cuestionada, disminuida por el rechazo a la violencia. Entonces ahí estamos en un terreno mucho más complicado. Le ayuda y no le ayuda. Pero justamente sobre ese tema, porque ese es uno de los puntos, como usted decía, que muy conflictivos para el actual gobierno republicano, este incremento de las protestas, sobre todo en contra de la discriminación racial en los Estados Unidos. De hecho, la muerte en Minneapolis del afroestadounidense George Floyd, quien falleció en mayo después de que un policía le colocó durante varios minutos la rodilla sobre el cuello mientras lo mantenía pues sometido en el suelo, desató la mayor ola de protestas raciales que haya vivido ese país desde la década de los 60. ¿Se encuentran los estados demócratas más unidos que en 2016 o realmente las protestas no han cambiado la opinión dentro de esos estados que son clave para la elección en los Estados Unidos? En un proceso político polarizado, generalmente las bases se consolidan. Esto es, los demócratas están siendo más demócratas y los republicanos o los trumpistas más trumpistas. El sector de los indecisos se va achicando. Ese sector está entre un 5%, que puede irse a un lado y otro en una elección que generalmente tiende a estar empatada. Esta elección se define en un 5% de los electores. ¿Dónde están esos electores? Están en todas partes, en los distintos estados, los distintos segmentos, pero sobre todo, digamos, en los estados en disputa. ¿Cómo le afecta a ese 5% este proceso que estamos viviendo? Como decía antes, el primer capítulo de esa historia le beneficiaba a Biden. El segundo capítulo de esa historia, que no son las protestas, sino ciertos actos de violencia que se producen dentro de las protestas o infiltrados en las protestas, es mucho más complejo y ese podría ser que le beneficie a Donald Trump. Ahora, Donald Trump siempre se consideró que utilizó la xenofobia como una estrategia electoral. Esta vez, con este panorama que usted nos está planteando, ¿esa podría ser también una buena estrategia? No, yo creo que no. Yo creo que no la xenofobia, pero
que siguen existiendo hechos de violencia dentro de las protestas, el argumento de orden y ley puede cobrar fuerza, y eso es una posibilidad que muchos trumpistas probablemente están pensando. Por eso en el discurso de hoy de Biden, lo más probable es que le va a acusar de incitar, de provocar la violencia. Ahora, ya hablando un poquito más de Biden, varios analistas políticos aseguran que Joe Biden no es el mejor candidato, no sería el mejor candidato para poder derrotar en las urnas a Donald Trump. Una de sus desventajas, según comentan, es podría ser su edad. Ya está en sus 77 años. Biden es el candidato con mayor edad en la historia de los Estados Unidos, y si llega a la Casa Blanca con 78 años, se va a convertir en el presidente más viejo de ese país. ¿Atrae Biden a la población joven, al votante joven de los Estados Unidos? Bueno, quien atrajo a los votantes más jóvenes era una persona de mayor edad que Biden, que era Sanders. Uno, dos, está compitiendo con otra persona que tampoco es muy joven. Entonces no creo que sea una variable. Y por último yo diría, nunca existe el candidato, entre comillas, perfecto, y ni el candidato con el cual tú estás de acuerdo en todos los temas, exceptuando aquellos que son fanáticos. Entonces, sí, desde algunos aspectos puede no ser el candidato ideal, pero por el contrario, yo lo que pienso es que esta elección va a ser más bien un referéndum sobre Trump que una elección entre Trump y Biden. Ahora, ¿considera usted que Biden es un buen candidato a la presidencia, o el pueblo estadounidense se enfrenta a una suerte de elección como nos sucede mucho en América Latina, la elección por el menos malo de los candidatos? ¿Cuál es la visión de la población? Que Biden es un hombre... Yo puedo dar mi opinión. La percepción de la población es en este momento que Biden es un mejor candidato. En mi opinión es que es una persona que tiene la suficiente experiencia, capacidad y honorabilidad como para dirigir los destinos de los Estados Unidos. El debate puede ser que en vez de una persona con experiencia en los actos, en las acciones, el accionar de un gobierno, necesitas un empresario. Entonces eso es lo que el argumento que manejó Trump, la convención. Para mí ese argumento es poderoso en la primera elección, en la segunda es menos, porque si es que como empresario estos 4 años manejó ciertas cosas tan mal como la pandemia, pues entonces significa que no tiene la capacidad para atender los asuntos públicos, en este caso la pandemia. Ahora, cambiando un poquito de tema para finalizar, el voto, a diferencia de nuestro país en los Estados Unidos, no es obligatorio como es en el Ecuador. El hecho de la pandemia y justamente el mal manejo, mala gestión que ha tenido el gobierno de la pandemia, ¿no hará que la gente se decida por no ir a votar? Mucha de la gente que normalmente asiste a las urnas pese a ser opcional. Yo creo que la gente, como es una elección polarizada, la gente está muy motivada para votar. El problema es que con la pandemia mucha gente puede decidir no ir a las urnas ese día. Por lo tanto, entra en cuestión los otros mecanismos que existen, sobre todo el voto por correo. Y si es que el correo va a procesar esos votos de manera apropiada entendida en los tiempos, se va a contabilizar rápidamente cómo se van a procesar, porque cada estado decide cómo procesar esos votos. Los estados que mejor los procesan son aquellos que los reciben hasta el día de las elecciones, pero lo calificaron al voto antes, por lo tanto, después de cerradas las urnas, el voto ya está en las máquinas listas para ser contado. Entonces, eso es un proceso muy moderno y que produce la confianza necesaria, procesos como tienen, porque recordemos que hay algunos estados en Estados Unidos que se vota 100% por correo, o por lo menos 95% por correo. El estado de Washington, el estado de Colorado, y no recuerdo cuál otro. O sea, existe la suficiente historia y capacidad como para llevar una votación también alternativamente por correo electrónico, por correo físico en los Estados Unidos, que solventaría el problema de aquellas personas que tienen recelo de ir a votar. Ese no sería entonces un problema para la votación que se viene en los Estados Unidos. Roberto, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchas gracias.
Agradecemos a Roberto Izurieta, analista político y colaborador de nuestra cadena aliada CNN en español. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos. Hoy es para compartir una buena forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses tus compras en establecimientos participantes. Además, recibe el 15% de descuento en Librería Española. Aplican condiciones. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta, más cerca. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Con la conducción de Eduardo Andino. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. Barcelona volvió a la victoria. El club canario superó 3-1 al Olmedo en la jornada 9 del torneo. Damián Díaz al 45, Darío Aimar al 47 y Cristian Colmán al 89 anotaron los goles. Para Olmedo descontó Jorman Estacio los 50 minutos. Posterior al juego, el técnico Fabián Bustos comentó la necesidad de mejorar en la zona pasiva, aunque hizo una puntualización. Cuando nos equivocamos, nos convierten goles. Eso hay que corregirlo. Lo bueno es que hoy marcamos 3, aunque queríamos más. Es culpa mía que nos marquen, porque tomamos muchos riesgos. Pero Barcelona es equipo grande y debe atacar todo el tiempo para marcar, indicó. Mañana Barcelona jugará ante Sociedad Deportiva Aucas en condición de local desde las 19 horas. Mundo Fútbol. Con la conducción de Eduardo Andino. Con el auspicio de... ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app FM Mundo 98.1? Encuéntrala ya en App Store y Google Play. Inicio del espacio publicitario. Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704 Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-49-4916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino. En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Inicio de periodo, agosto 2020. Más información en www.uid.edu.es. Niños, se terminó el recreo. Volvamos a clases. Este año el tono de tu computador será la nueva campana del recreo. Tus compras desde $40 en Scala Shopping participan en el sorteo de una increíble combinación de productos y servicios para que arranques el nuevo año con todo lo que necesitas. Snacks, internet para casa, cortes de cabello, gift cards y mucho más. Todo lo que queremos es que regreses a clases con tu School Pack. Scala Shopping. Beneficio exclusivo Socios Diners Club, triple cupón. Los negocios crecen a una gran velocidad y las empresas deben avanzar. Por eso, en Telefónica Business Solutions ofrecemos ultra banda ancha empresarial para estar conectado a la velocidad que hoy se necesita. Solicita asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions. Soluciones digitales para poner a un país de pie.
A lo largo de nuestra historia, hemos aprendido que tan importante como tener claras tus metas es rodearte de las personas que pueden ayudarte a alcanzarlas. En la Universidad Internacional de Valencia, nuestro equipo de más de 900 docentes ha acompañado a más de 35.000 estudiantes a conseguir sus metas. Es el momento de cumplir las tuyas con una universidad online reconocida por el Gobierno de España con más de 14.000 clases online en directo. ¿Y tú? ¿Qué quieres aprender? Descubre nuestras carreras y maestrías online en universidadviu.com. VIU, Universidad Online. Que la pandemia no te quite las ganas de seguir aprendiendo. Llegó la Feria Virtual Edu 2020, un espacio en el que podrás conocer varias universidades, sus ofertas en carreras y sus modelos de estudio. Todo desde la seguridad de tu hogar. Crea tu avatar personalizado el 27 y 28 de agosto e ingresa a la feria desde el 29 de agosto al 1 de septiembre. Entre los asistentes sortearemos órdenes de consumo en Papa John's, balones de fútbol y muchos premios más. Visita www.metroecuador.com.es y descarga el visor a tu computador que te permitirá vivir esta experiencia 3D. Debes contar con el último sistema operativo en tu computador. También puedes acceder desde tu celular o tablet. Metro, más cerca de tu mundo. En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Inicio de periodo, agosto 2020. Más información en www.uid.edu.es. Mientras navega por su canal de noticias, lee un mensaje o un comentario sobre el coronavirus. Piensa en cómo le hace sentir. ¿Te hace enojar? ¿Estás triste o sorprendido? La desinformación puede difundirse mediante el uso de contenidos de carácter emocional. Antes de compartir o reaccionar ante el contenido, piense de dónde proviene, quién puede beneficiarse y quién puede sufrir. Piensa antes de hacer clic. Piensa antes de compartir. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparta información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO. ¿Celas a tu pareja? Eso no es amor. ¿La amenazas? ¿O insultas o la haces de menos? Tampoco esto es amor. No te confundas. Esto es violencia. Esto es violencia. No permitas que el virus de la violencia machista se siga esparciendo. Mujeres sin violencia. Así gana Ecuador. Así gana Ecuador. Con el apoyo de la cooperación técnica alemana GIZ. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Una decisión con visión. Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1. Fin del espacio publicitario. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Debido a que la Corte Constitucional no aceptó otra renovación, el estado de excepción por la calamidad pública de la pandemia de COVID-19 culminará el próximo 12 de septiembre. ¿Qué medidas de control y protección se mantendrán en la capital? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:45 nos acompaña el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas. ¿Cómo está, vicealcalde? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gisela, muy buenas tardes. Un saludo a los radioescuchas. Vicealcalde, este viernes 28 de agosto el COE Metropolitano de Quito realizó una revisión integral de la evolución de la pandemia, donde se estructuró una serie de escenarios y medidas que empezarían a aplicarse una vez que se termine el estado de excepción. ¿Cuáles fueron esos posibles escenarios que se plantearon para Quito en esta reunión del COE, considerando que Quito es la ciudad con mayor número de contagios de COVID-19? Sí, en efecto, dentro del COE Metropolitano se han instalado mesas de trabajo con el propósito de abordar
todos los temas que corresponden aplicar una vez que termine el estado de excepción. Paralelamente tenemos un comité de asesor científico que también hace recomendaciones con el propósito de que se cuente con los mayores elementos para tomar decisiones en los diversos campos. El día viernes el COE Metropolitano ha tomado algunas decisiones fundamentalmente en tema de movilidad, porque recordemos que no solamente la circulación es uno de los aspectos que motivan preocupación en el Distrito Metropolitano, hay otros como el espacio público en materia de educación y en fin, todo aquello que anteriormente era regulado y restringido por parte del COE Metropolitano. Ya en materia de movilidad creo que tenemos algunos aspectos que comentar porque ya han tenido la aprobación del COE Metropolitano, entre ellos el hecho ya claro que se ha anunciado que a partir del 2 de septiembre entrarán en funcionamiento nuevamente las terminales terrestres de Quitumbe y la parte de acá del norte de la Ofelia, de la Delicia. Obviamente, si bien se van a reaperturar, tenemos que tomar medidas complementarias para evitar que las terminales terrestres se conviertan en focos de infección. En tal sentido, se ha decidido únicamente autorizar el 40% de las frecuencias. Esto determina que si una empresa, por ejemplo, tenía acreditado 10 frecuencias para ingresar a la ciudad de Quito, ahora únicamente lo podrán hacer 4. Esto, vuelvo a repetir, con el propósito de precautelar la vida y la salud de las personas, evitar focos de contagio. Naturalmente, ahora, pero vicealcalde, en cuanto al transporte, solamente quisiera complementar que aquello es independiente de la decisión que anteriormente tomó el COE Nacional con respecto a que en las unidades interprovinciales únicamente está permitido el 75% del aforo, lo cual en términos reales significa más o menos 32 pasajeros, todos sentados. Ahora, entiendo que para el transporte público y municipal de pasajeros se mantendrá el 50%. Igual, sí, en Quito. Eso no en algún momento se autorizó el 75%, sin embargo, nosotros consideramos tanto por lo que usted había señalado, la situación epidemiológica que vive Quito, cuanto por tener un control efectivo en las unidades de transporte urbano, mantener el 50%, simplemente para que la ciudadanía pueda entendernos en cuanto a números que eso ilustra. Normalmente una unidad de transporte urbana tiene una capacidad de 90 pasajeros. El mantener en 50% significa 45, todos sentados. Pero si se aumenta al 75% significaría que están autorizados 67 pasajeros, con lo cual, si se quiere mantener el distanciamiento, implicaría que no solamente la gente que ocupa los asientos estarían autorizados, sino también gente parada, y eso significa un control más difícil para poder determinar si efectivamente están solo 67 o están superando ese aforo. Habría necesidad de parar a las unidades de transporte y en ese momento contar. Por eso, y para evitar que siga siendo el transporte público una posibilidad de foco de contagio, se ha considerado que es preferible mantener el 50% del aforo en el transporte urbano. Pero lo que sí se está analizando es la posibilidad de que una flota pequeña pueda también prestar el servicio los domingos, porque hay mucha gente que trabaja en domingos y no tienen servicio público. Ahora, ¿qué pasa con la restricción vehicular? ¿Se va a mantener en Quito con el mismo esquema con el que se ha venido trabajando durante la pandemia? Sí, en este último tiempo, con este esquema de pares e impares, nos ha dado muy buen resultado. Creo que la ciudadanía está acostumbrada. No hay aglomeraciones, no hay un tráfico pesado, y por eso consideramos que se lo debe mantener. Únicamente estamos analizando el poder hacer un equilibrio, porque actualmente en este esquema solo los vehículos terminados en impares tendrían cierto beneficio en el sentido de que pueden trasladarse, pueden circular.
los lunes, miércoles y viernes, en tanto que los pares martes, jueves y sábado. Sábado ya es un día de fin de semana en que no se trabaja. Y entonces, para tener un equilibrio entre uno y otro, estamos pensando en la posibilidad de que un mes opere los impares lunes, miércoles y viernes, y el siguiente mes sean los pares los que circulen lunes, miércoles y viernes. Es decir, hacerlo alternado, ¿no? Esa es la propuesta. Alternado. Lo que sí también es alternado, los domingos, un fin de semana será par, otro fin de semana. ¿Cómo ha venido siendo hasta ahora? Como está hasta ahora. ¿Y cómo va a funcionar el sistema de los salvoconductos a partir de terminado el estado de excepción? Sí, este es un tema muy importante, lo va a manejar la Agencia Metropolitana de Tránsito, que será quien emita nuevos salvoconductos y además la que efectúe el control. Este es un tema que ha venido el municipio reclamando desde hace mucho tiempo, porque hemos podido notar que la emisión que hizo por parte del Ministerio Interior tenía muchas dificultades, muchos problemas, y nosotros hemos venido desarrollando una plataforma que está vinculada tanto a las licencias económicas cuanto al servicio de rentas, para que efectivamente quienes cumplen tareas que son las autorizadas sean efectivamente las que tengan salvoconducto y no que esto prolifere para todo mundo. Además, pretendemos que haya un periodo de transición, porque los salvoconductos que emitió el Ministerio concluirían su vigencia y se emitirían unos nuevos, pero tenemos que tener un periodo de transición para que no se creen problemas de caos en el otorgamiento de los salvoconductos nuevos, que lo haría la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Qué va a pasar, vicealcalde, con el toque de queda? ¿Puede el municipio mantenerlo? ¿Lo va a hacer? No, esta es una facultad únicamente que se lo puede dictar a través del estado de excepción, como muchas otras restricciones que naturalmente el municipio podrá tomar decisiones únicamente con respecto al espacio público y no al espacio privado. En el caso de los permisos de funcionamiento de locales, es decir, ¿se va a mantener la prohibición de apertura de centros de entretenimiento? Sí, eso sí, definitivamente. Es decir, no vamos a dar paso a discotecas, no vamos a dar paso todavía a bares. Lo único que se está es autorizando restaurantes, y estamos utilizando un programa que se llama Parquito, de tal modo que puedan poner mobiliario en las veredas y se pueda atender este tipo de alimentos con un ambiente que no sea encerrado, sino al aire libre. Esto siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, a efecto de que no haya posibilidad en lugares cerrados de un contagio masivo. ¿El tema del uso de mascarilla obligatorio se mantiene, con la misma multa para quienes no la usen? Recordemos que hay una ordenanza municipal que se mantiene en plena vigencia. Esto no se altera en modo alguno porque deje de tener vigencia el estado de excepción. La ordenanza 010, expedida en el mes de marzo, si no me equivoco, establece las prohibiciones y las obligatoriedades, entre ellas la necesidad de que toda la ciudadanía porte su mascarilla y que cubra debidamente la nariz y la boca, el distanciamiento social, el hecho de que personas contagiadas deben hacer un aislamiento obligatorio, porque ahí no solamente quedan sanciones económicas en todos estos campos, sino que en este último hay la posibilidad de enjuiciamiento penal, porque se estaría atentando contra la vida de los demás. Ahora, que las reuniones sociales ¿se seguirán igual? ¿Se mantendrán? Sí, en este tema también todos estos aspectos lo venimos analizando. Recuerde que son propuestas que las mesas técnicas han planteado al COE Metropolitano. Únicamente en el campo de la movilidad es que ya podemos dar decisiones prácticamente adoptadas, que incluso requieren la instrumentalización, la aprobación por parte del alcalde metropolitano. Unas deberán ser aplicadas en función de resoluciones, otras en ordenanzas que tendrá que aprobar el Consejo Metropolitano, pero vamos haciendo todo esto. ¿Y van a tener un tiempo de expiración o no? ¿Cómo se les va a manejar eso? Sí, en el caso de las ordenanzas municipales, mientras no exista una derogatoria, van a mantener su vigencia.
en los espacios públicos, todo lo que se refiere a reuniones, canchas deportivas, son las decisiones que se las irá adoptando en función de las recomendaciones que haga el Comité Asesor de Científicos y además la Secretaría de Seguridad de Salud, y que además tendrá que tener la aprobación del COE metropolitano. ¿Y qué hay con la aprobación del alcalde? ¿También tiene que aprobar todas estas medidas que se tomen? Sí, claro, porque además él las lleva adelante a través de resoluciones. Por ejemplo, lo que comentábamos con respecto a la circulación vehicular es, de acuerdo con la ordenanza que respalda, es el alcalde quien a través de una resolución emite las disposiciones con respecto a la circulación vehicular. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y por darnos esta importantísima información sobre cómo cambia en la ciudad de Quito la situación luego de que culmine el estado de excepción el próximo 12 de septiembre. Vicealcalde, muchísimas gracias. A usted, muy gentil. Una buena tarde. Para todos. Muchas gracias. El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, nos acompañó para que conozcamos toda la información sobre cómo vamos a cambiar, cómo vamos a movernos en la capital a partir del próximo 12 de septiembre. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias. Seguimos con información nacional. El secretario general de Gabinete de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán, señaló que el gobierno se tomará los 30 días que le corresponden para analizar el Código Orgánico de la Salud y agregó que todo lo demás son especulaciones. Según el artículo 137 de la Constitución, aprobado un proyecto de ley, la Asamblea lo enviará al Ejecutivo para que lo sancione u objete de forma fundamentada y es sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones dentro del plazo de 30 días posteriores a su recepción, se promulgará la ley y se publicará en el registro oficial. Este cuerpo legal, que deberá ser aprobado o vetado parcial o totalmente por el Ejecutivo, tiene 405 artículos, 25 disposiciones generales, 29 transitorias, 18 reformatorias y 7 derogatorias. Entre los temas que generaron más controversia están la atención del aborto como emergencia gineco-obstétrica, el uso de medicina del cannabis y el vientre subrogante. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, calificó como una mentira gigantesca a los rumores que circulan en redes sociales de que María Alejandra Muñoz habría condicionado su permanencia en la vicepresidencia de la República a que el Código de la Salud sea vetado. Esas conversaciones no existen, no es nueva esta idea de los rumores, de los chismes, de las cosas falsas, de las supuestas primicias, dijo Romo. El Departamento de Comunicación de la Vicepresidencia, por su lado, explicó también que el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, fue el encargado de dar una respuesta sin más comentarios. Esto es Notimundo la Carta, siempre bien informados. En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo. En las noticias internacionales, este lunes Estados Unidos superó los 6 millones de casos detectados de COVID-19 según un conteo de la Universidad Johns Hopkins. El país, primera potencia económica del mundo, es también el más afectado por la pandemia en términos absolutos, con 183,000 muertos, que equivalen a un cuarto del total de los casos fatales en todo el mundo. Con una economía golpeada duramente por la paralización de las actividades a causa de la pandemia de COVID-19, Bolivia intenta recuperarse tras más de 5 meses de cuarentena y el paso de a una nueva fase con menos restricciones, la denominada post-confinamiento. Actualmente el país reporta 44.966 fallecidos y 115.968 casos confirmados de la pandemia desde que apareció el primero a principios de marzo. 5 años después de la ola migratoria, las cifras
de las solicitudes de asilo vuelven a aumentar en la Unión Europea, aunque siguen lejos de los picos alcanzados en el año 2015. En total, alrededor de 7.9% de los 447 millones de habitantes de los 27 países de la Unión Europea, sin el Reino Unido, no tenían la nacionalidad de su país de residencia al 1 de enero de 2019, según datos de la Oficina Europea de Estadísticas. Este lunes aterrizó el primer vuelo comercial directo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos en el aeropuerto de Abu Dhabi, procedente de Tel Aviv, 2 semanas después de que los dos países anunciaran una histórica normalización de sus relaciones. Aquí concluimos la información en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona y como siempre es un gusto para mí poder acompañarlos con las noticias. Recuerda, si quieres estar bien informado, síguenos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Una buena tarde para todos y un buen inicio de semana. Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live Fausto Calispa. Redacción y redes sociales Carolina Salazar, Estefanía Vaca. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de la Universidad Internacional de Valencia. Telefónica Business Solutions. Soluciones digitales para poner a un país de pie. En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Una decisión con visión.